Buen día, audiencia de vocero.pe, soy Danilo Lupo Alemán y el día de hoy vamos a realizar un consolidado, una síntesis de el tema del análisis del coronavirus en la región de La Libertad. Estamos en la semana 17, en el día 119 del estado de emergencia, y vamos a analizar algunas cifras de tal manera de que nos puedan dar luces de cómo va el tema del coronavirus en la región La Libertad. En ese sentido, vamos a poder determinar si se está gestionando de manera adecuada en la región La Libertad el tema de la pandemia del coronavirus. Han visto un montón de decisiones que se está tomando por parte de las personas que gestionan el equipo regional COVID, y en ese sentido vamos a dictaminar, vamos a visualizar cómo va en la semana 17 el coronavirus. Muy bien, vamos a analizar las cifras. Las cifras actuales, la cifra del día de hoy, bueno, estas son las del día 11, es bueno más para poder ver cómo ha sucedido la transmisión, se realizó el día 117, estamos el día 119, entonces vamos a ver qué es lo que ha sucedido en ese trayecto, ¿no? El día 11 de julio se reportaron 17.717 casos, de los cuales 1.715 son lamentablemente las personas fallecidas hasta este momento en la región La Libertad. En pruebas moleculares, 2.078 dieron positivos, y en pruebas rápidas, 15.639 dieron positivos. Entonces, total de positivos, ese día, 454 personas, el día 11 de julio, y fallecidos, 41 personas. El día 12 de julio, ¿no? Es información del día de hoy, presentada por el gobierno regional de La Libertad. Tiene una letalidad, bueno, con 18.171 casos, lamentablemente 1.756 fallecidos. Eso genera una letalidad de 9.66%. Ha disminuido ligeramente esa tasa porcentual, pero de todas maneras se mantiene sobre el 9%, que es alto, ¿no? Hay otras regiones de aquí vamos a ver en donde esta tasa de letalidad es mucho menor. Un 9% es alto, ¿no? O sea, 9.66, si nosotros redondeamos es casi 10%, y si eso lo traducimos en frío, o sea, ¿qué significa un 10% de letalidad? Significa que de cada 10 personas que dan positivo, contagiadas, una fallece, ¿no? O sea, una de cada 10. Eso significa el 10%, ¿no? Entonces, fallecidos, bueno. Muy bien, esta es la cifra, lo que la sala situacional COVID, ¿no? Perú, lo que reporta Lima, incido en este tema, y lo estoy colocando, esta es la información, la captura que hice el día de hoy. Allí reporta que hay 759 personas fallecidas, ¿no? Nuevamente reitero, estas cifras están desinfladas, ¿no? Es la palabra que le calza como anillo al dedo, están desinfladas, no hay 759 personas fallecidas. Y de aquí vamos a verlo en el Sistema Informático Nacional de Defunciones, vamos a ver que las cifras son completamente distintas, ¿no? Completamente distintas a la realidad, ¿no? Y esto es de toda la evolución del COVID, ¿no? O sea, no es un tema de solamente del día de hoy, ¿no? Esto es lo que está sucediendo en La Libertad, según lo que se reporta desde Lima, ¿no? Y lo preocupante, e incluso, bueno, antes de pasar a eso, incluso allí se indica de que hay 11.774 personas contagiadas, o sea, positivas, y no 18.000 como lo reporta el gobierno regional de La Libertad, ¿no? Entonces, lo preocupante es que con esta información, bueno, están tomando decisiones desde Lima para ver cuál es la situación problemática o no problemática en la región de La Libertad, ¿no? Y supuestamente con estas cifras todo está bien, ¿no? Ha habido, recordemos que van a haber 2 olas en donde posiblemente hayan picos, dos picos de contagios, y eso se van a reflejar en las cifras.
El primer pico fue por el tema de la apertura económica, ¿no? Se aperturó la economía a nivel nacional y allí es donde recién, como ha empezado eso en julio, recién los resultados, recordemos que más o menos el periodo dura casi 2 semanas, 14 días, entonces recién por estos días posiblemente se vean reflejadas esas cifras. Y viene una segunda apertura, ¿no? El día de hoy se salió el protocolo, el famoso protocolo para poder viajar, ¿no? El protocolo para que las personas puedan viajar por vía aérea y por vía terrestre. Y lo que llama la atención, lo curioso de allí es de que uno de los requisitos, ¿no? Te van a medir la temperatura, el distanciamiento, que vayas solo, todas esas cuestiones. Pero ¿cuál es el requisito para que puedas viajar? El requisito para que puedas viajar es que presentes una declaración jurada en donde indiques que no tienes síntomas de coronavirus, ¿no? Una declaración jurada. Así de serio es este protocolo que se está siguiendo. ¿Y para qué sirve esta información? Bueno, si se lee líneas abajo, sirve para que puedan identificar si es que en algún momento se reporta a alguien con coronavirus de los que viajaron, sepan quién estuvo a su alrededor para que le avisen que viajó junto a un contagiado, un asintomático, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, ¿va a haber delivery de si la situación es caótica dentro de las regiones, ahora va a haber delivery de asintomáticos entre las regiones? Y allí se viene una nueva ola de contagios que se va a reflejar posiblemente, si se apertura en la quincena, a fin de mes de julio, por fiestas patrias, se van a ver los resultados de esa nueva decisión de apertura económica, ¿no? Bueno, acá están las cifras comparativas. En La Libertad, positivos 18.171, la sala situacional COVID de Lima 11.774. ¿Cuál es la diferencia? Lima reporta 6.397 casos positivos menos, significa 35.20% menos. O sea, eso es la cifra que se está desinflando, la cifra que no se está mostrando. Le llamo desinflando porque en realidad es lo que ya a estas alturas es lo que se percibe, ¿no? Hay cifras y hay una tendencia de que esto no es lo que se manifiesta. Incluso el gobernador regional públicamente dijo que Lima no reporta las cifras que ellos publican todos los días. Por lo tanto, ergo, concluyó de que las están desinflando, las están ocultando, las están maquillando. Fallecidos en La Libertad, se reporta 1.756. Lima, 759 fallecidos, reporta la situación del COVID. Significa que Lima reporta 997 fallecidos menos, casi 1 millar de fallecidos menos. ¿Cómo puedes ocultar 1 millar de personas? El 56, que eso representa el 56.78% de fallecidos menos de lo que en realidad está sucediendo. La letalidad de La Libertad, con la información que presenta el gobierno regional de La Libertad, es de 9.66%, ya lo habíamos mencionado. ¿Cuánto reporta Lima? 6.75%. Si bien es cierto, este porcentaje es referente a cifras distintas, o sea, el 6.75 es respecto al 11.774 que reporta Lima y el 9.66% de letalidad es respecto a los 18.171 que reporta el gobierno regional de La Libertad, pero más o menos por un tema nada más así visual, numérico, hay un diferencial de 3.21%, ¿no? Eso es uno de los puntos a tener en consideración. Otro tema de información es el SINADEF, ¿no? El SINADEF, que es el Sistema Informático Nacional de Defunciones, en julio del 2018 reportó a La Libertad con 726 personas fallecidas. Julio 2018. Tercer lugar, La Libertad en fallecidos, ¿no? En julio de el 2019, durante todo el mes fallecieron 712 personas, ¿no? Julio 2019. Más o menos, miren, menos de 150 es lo que en los 2 últimos años han fallecido por causas naturales o accidentes, lo que sea. Aquí se registran todas las defunciones, pero en esta época no había COVID. Entonces, los cambios que vayamos viendo ahora se suman a las muertes naturales o por otra causa menos por COVID, ¿no? El 9 de julio nosotros estábamos en el segundo lugar, miren, segundo lugar, y así, bueno, se indicaba que en La Libertad no pasa nada. En segundo lugar de fallecidos, el 9 de julio, con 531 personas. El 10 de julio
se subió esa cifra a 683. Se imaginarán o concluirán que este diferencial es por el tema de los fallecidos por coronavirus en La Libertad. Y segundo lugar, ¿no? Recuerden, o sea, no pasa nada en La Libertad, pero estamos en el segundo lugar del Sistema Informático Nacional de Defunciones, julio 2020 al 10 de julio. ¿Qué pasa al 12 de julio? Esta captura es del día de hoy. Al 10 de julio se reporta que seguimos en segundo lugar sobre Arequipa, por eso es que aquí vamos a compararnos con Arequipa, para ver las cifras de Arequipa, vamos a hacer una pincelada de lo que es Arequipa. Se reporta 839 fallecidos en La Libertad, en el Sistema Informático Nacional de Defunciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con lo que se reporta? Miren, según la información que publica el gobierno regional de La Libertad, allí están en la parte inferior derecha, el 1 de julio, el día 108 del estado de emergencia, fallecieron 42 personas ese día, el 2 de julio 39, el 3 de julio 32, el 4 de julio 40, el 5 de julio 43 personas, el 6 de julio 27, el 7 32, el 8 43 personas, el 9 35, el 10 41 personas, el 11 32 personas y el 12 41 personas. Si nosotros hacemos una media, aproximadamente, si aplicamos estadística, aproximadamente son 40 personas casi por día. O sea, 40 personas fallecen en La Libertad por día. La sumatoria de todo julio por coronavirus reportado por el gobierno regional, según las cifras publicadas por ellos, son 447 personas. Al 12 de julio van 447 personas, o sea, en esos 12 días de julio han fallecido 447 personas. La diferencia son 392 y allí pueden estar las cifras que del SINADEF por causas distintas a el COVID, al coronavirus, ¿no? Entonces, esa es la información para hacer contraste de lo que está sucediendo y, bueno, compararla versus el tema de lo que está reportando la sala situacional COVID, ¿no? Entonces, haciendo un consolidado del SINADEF, en 2018 fallecieron 726, asumiendo un ratio al 12 de julio, allí debe decir 12 de julio, al 12 de julio, es 12 entre 31, es 0.39, o sea, 39 centésimas, multiplica eso por 726 y te sale 284, más o menos para sacar el porcentaje de los que fallecieron, para hacer algo matemáticamente comprensible, más o menos al 12 de julio del 2018 ya estuvieron fallecidas, mejor dicho, fallecieron 284 personas. Lo mismo para el 2019, donde fallecieron en julio nada más 712 personas, ¿no? Al 12 de julio del 2019, el equivalente hubiese sido de 278 personas. Y bueno, ya estamos en el 2020, en el mes de julio, 12 de julio, y han fallecido 839 personas. Ahí está lo que reporta el GORE, el Gobierno Regional de la Libertad, 447 personas fallecidas, y entonces ese diferencial es por otras causas distintas al COVID, ¿no? Según la información que se emite a través de el SINADEF, ¿no? El Sistema Informático Nacional de Defunciones. Semana 17. Vamos a ver entonces, vamos a hacer el consolidado. Empezamos a hacer el consolidado de lo que está sucediendo en la región La Libertad en la semana 17, día 119 de estado de emergencia, ¿no? Esa es la información que tenemos en este momento, ¿no? Las pruebas que se hicieron hoy, ¿no? Pruebas hoy, 738 pruebas, entre moleculares y pruebas rápidas. Las rápidas de hoy, 709 rápidas, el promedio semanal, y aquí es donde sacamos promedio semanal para ver qué tan eficientes están siendo con la asignación o la aplicación de pruebas. Bueno, de saque se ven en las cifras de que se están aplicando más rápidas que moleculares, pero lo que se indica es de que más eficientes son las moleculares que rápidas porque evitan ese periodo de incubación donde esas pruebas no detectan todavía el virus, pero tienes el virus y estás contagiando, ¿no? Entonces, ese es el problema con las pruebas rápidas. ¿Se están aplicando más rápidas? Sí. ¿Deberían aplicarse más rápidas que moleculares? No. Ese es el tema.
¿El por qué? Bueno, el gobierno regional va a tener que explicar por qué se aplican más moleculares, menos moleculares que pruebas rápidas. Entonces, con pruebas rápidas del día de hoy, de las 738 pruebas que se han aplicado hoy, rápidas son 709 y moleculares han sido 29. El promedio semanal, si comparamos las rápidas, si hoy se aplicaron 709, el promedio de toda la semana ha sido 894. Significa que hoy se aplicaron menos de lo que en promedio se ha aplicado durante toda la semana. ¿Eso es bueno? No, no es bueno, es malo. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que más se aplican pruebas rápidas para poder detectar casos positivos de coronavirus y de esa manera poder tratar y contener a esas personas, curarlas y evitar de que sigan contagiando. Muy bien, en pruebas moleculares 29, bueno, la cifra es muy básica, ¿no? Menos de un centenar de pruebas, pero igual es bueno hacer el análisis, ¿no? Hoy, 29 pruebas, y el promedio semanal fueron 56. Significa que también hoy bajaron, estuvieron muy abajo de lo que en la semana aplicaron. Por lo tanto, hoy ha sido un día malo en el tema de aplicación de pruebas, ¿no? Nosotros deberíamos, mejor dicho, se debería tender a aplicar más pruebas, porque mientras más pruebas aplicas, más probabilidades de detectar casos positivos y por lo tanto evitar toda esta ola de contagio y también el tema de salvar vidas, porque si los contagios los detectas a tiempo, puedes tratarlos y de esa manera salvas la vida de esa persona y de otras personas a las cuales puedan ser vulnerables y con las cuales ellos se relacionan. En el tema de positivos, hoy dieron 454 positivos. En promedio de toda la semana, desde el lunes al domingo, en promedio 458, o sea, ligeramente abajo de los positivos que se han detectado durante toda la semana. Fallecidos hoy, 41, promedio semanal de fallecidos 36. Eso es malo porque, miren, el promedio fue 36 y hoy hubieron 41 fallecidos. O sea, el día de hoy, las cifras han sido malas, ¿no? Semana 17, día 119, pruebas hoy semanales, allí es lo que estábamos viendo en cifras, ahora lo vemos de manera gráfica, ¿no? Miren, las pruebas hoy 738, de las cuales rápidas fueron 709 y moleculares fueron 29. Si comparamos el tema, hacemos una comparación, en el tema de rápidas, hoy se aplicaron 709, pero el promedio semanal fue de 894. Gráficamente vemos que estamos muy por debajo de lo que se aplicó durante toda la semana. Y en el tema de las moleculares lo mismo, ¿no? En el tema de las moleculares, 29 hoy, se aplicaron 29 solamente moleculares, y de las cuales en promedio durante toda la semana se venían aplicando 56. Es decir, la prueba que es más eficiente eh, identificar, para poder identificar casos positivos de coronavirus, se aplica en menor medida, ¿no? El día de hoy se han aplicado en menor medida. En el caso de positivos, ¿no? En el caso de positivos vemos que los positivos hoy han sido 454 personas, ¿no? Detectaron a 454 y en promedio durante la semana, día a día, han detectado a 458 personas. Fallecidas el día de hoy, ¿no? El día de hoy 41 personas. En promedio, han fallecido durante la semana 36 personas, ¿no? Significa que hoy han fallecido más de lo que normalmente han estado falleciendo durante esta semana de pandemia día a día. Semana 17, día 119. En el tema de comparar los positivos versus los fallecidos, porque hay una correlación, recuerden la tasa de letalidad, les hice mención de que es casi el 10%, si mal no recuerdo, 9.66 para el día de hoy, significa que muy próximo al 10%, por lo tanto, de cada 10 positivos, uno fallece, ¿no? Esa es la relación o cómo se puede interpretar ese 10%. Y entonces allí vemos la evolución de esas dos variables desde la semana 10 a la semana 17, que es esa semana. Es decir, un lapso, un rango de 2 semanas, ¿no? Estamos haciendo de 2 meses, disculpen, estamos haciendo el lapso de 2 meses. Y por lo tanto, allí vemos una tendencia a
a crecer. De hecho, que como esto es un acumulativo, vemos que en la semana 10 hubieron 864 personas en esa semana, 864 personas, o sea, ese es análisis consolidado semana a semana. O sea, en la semana 10 se detectaron 864 positivos y en esa semana 10 fallecieron por COVID 61 personas. Y así ha ido creciendo la semana 11, 1.406 personas positivas, 109 fallecidas durante esa semana. En la semana 12, 1.504 personas. Si ven, es una tendencia a ir creciendo, o sea, no es esa famosa meseta que tanto nos hablaban. No estamos en meseta en la libertad, estamos en un crecimiento exponencial y eso preocupa. Recuerden que ya vino la apertura de la economía. O sea, si tú sales a caminar, a andar, ves que la situación es complicada. Ves cómo las personas están haciendo su vida como si no pasara nada. Y bueno, el otro tema es la apertura del transporte el 15 de julio. También va a venir una segunda ola que se va a reflejar casi por semana el tema patrio, ¿no? Las fiestas patrias. Y bueno, la semana 14, 2.206 personas en esa semana positivas, 258 fallecidas. La semana 15, 2.357 personas positivas, 273 personas fallecidas durante esa semana. La semana 16, o sea, la semana pasada, 2.750 personas positivas, 263 personas fallecidas. Y en esta semana han sido detectadas, mira, a pesar de que hoy hemos estado muy abajo de las pruebas que se han hecho, 3.204 personas positivas durante esta semana y 251 personas fallecidas al día de hoy, ¿no? En el tema de fallecidos sí hay que acotar algo. Si bien es cierto, miren, allí vemos que hay crecimiento en el tema de positivos, pero vemos en el tema de letalidad que hay una ligera caída, ¿no? O sea, de la semana 13 ascendió del 237 a 258 por semana, luego ascendió a 273 en la semana 15, pero en la semana 16 empezó a caer. Cayó de 273 personas fallecidas por semana a 263 personas fallecidas por semana, y luego ha caído en esta semana a 251 personas fallecidas por semana. O sea, sí, la muerte es algo penoso, todo eso, pero estamos haciendo un análisis de las cifras y vemos una tendencia en el tema de letalidad a la baja, ¿no? Entonces ese es un poco el tema también con esta semana, ¿no? La próxima semana, bueno, aquí vamos a hacer el tema de Arequipa, ¿no? En Arequipa vemos que, les hice mención, hay que también hacer un contraste para que se pueda visualizar qué es lo que está pasando y cómo hacemos un comparativo, ¿no? Hemos visto que la libertad aplica una determinada cantidad de pruebas y estas son las que aplica Arequipa, ¿no? Esta es la información de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, comparando el 10 de julio, porque esa es la información que ellos, la más reciente que tienen publicada. El 10 de julio publicaron que tenían esa cantidad de muestras, 239.386 muestras aplicadas, y el día 9 fueron 234.053 muestras aplicadas. Si tú haces el diferencial entre esas cifras, significa que en un solo día, el día 10, se aplicaron 5.333 pruebas, muestras al día, ¿no? Y de eso, bueno, es bueno, ya que estamos por acá, rescatar algunas cifras. Van ellos 20.000 casos, 20.698 al 10 de julio y bueno, 490 fallecidos respecto a los 1.700 y pico que tenemos en la libertad, ¿no? Entonces, claramente, el tema de la gestión que se lleva de manera más apropiada o mejor gestionada en Arequipa, ¿no? Entonces, allí podemos rescatar en el tema de muestras. Eh, Ellos llevan realizando a la fecha, al 10 de julio, 239.386 muestras. Pero en la libertad, al 10 de julio hemos cogido la información del mismo día para hacerlo comparable. Al 10 de julio, el acumulado de
muestras aplicadas en La Libertad es de 66.592. Mientras en Arequipa ya van aplicando 239.386, en La Libertad solamente han aplicado 66.592 muestras, entre positivas y rápidas, ¿no? Entonces ese es un poco un dato que se tiene que tener en consideración. O sea, si tú divides 200 tantas mil entre 60.000, no, es casi 4 veces menos, ¿no? 4 veces menos de pruebas. Y allí, de hecho, que aplicar más pruebas te permite focalizar, salir a cazar de manera apropiada el coronavirus y de esa manera poderlo identificar y contener y plasmar las estrategias que tengas que plasmar. Muy bien, haciendo un comparativo a la semana 17 de La Libertad versus Arequipa, total de muestras en La Libertad 68.083, Arequipa 239.386. Se nota la diferencia, ¿o no? Positivos, con estas 68.000, en La Libertad han detectado 18.171. En Arequipa dieron 20.698. Uno puede decir, oye, pero un desperdicio. Bueno, la idea es que al muestrear, o sea, hay que estar, en Arequipa tienen 20.000 personas positivas, pero si solamente la comparas con esa cifra, tú podrías inferir eso. Pero eso también tiene una correlación con el tema de fallecidos. Y por lo tanto, oye, al poder muestrear, mapear de manera apropiada, además, recuerden que ellos todavía siguen en cuarentena, porque el gobernador regional de allá gestionó de manera distinta el tema de la cuarentena y él justificó y dijo, no saquen cuarentena en La Libertad. Manuel Yempen Coronel, bueno, hizo todo el show, pero no pudo, en realidad fue un show, ¿no? No tuvo voluntad, porque si alguien tiene voluntad, hubiese convocado a la sociedad, a las autoridades, y posiblemente las cosas serían distintas. El tema es que Arequipa aplicó o va aplicando más pruebas que La Libertad, y Arequipa tiene menos fallecidos que La Libertad. En La Libertad hay, a la fecha, 1.756 fallecidos, en Arequipa hay 490 fallecidos. Y eso, en letalidad regional, en La Libertad hay 9.66% de letalidad, o sea, 1 de cada 10, mientras que en Arequipa hay 2.37% de letalidad. Y aquí un dato adicional que les quiero brindar, ¿no? Se dice que por lo menos, bueno, según lo que ya se viene estudiando y reportando del tema de coronavirus en el mundo, en promedio, como mínimo, la cantidad de fallecidos en una determinada zona es como mínimo, recuerden, esto también se va para arriba, estamos hablando del piso, pero como mínimo se puede hablar de que eso equivale, o sea, la cantidad de fallecidos de esa zona equivale al 5% de contagiados. Si nosotros hacemos una simple regla, valga la redundancia, regla de 3 simple, ¿no? Podemos sacar de que el total, aplicando con 1.756 personas fallecidas, X sería 35.120. Significa que en La Libertad hay, según estos estudios, hay 35, como mínimo, hay 35.120 personas positivas, contagiadas, y no los 18.171 que han sido detectados, ¿no? Entonces, esto es basado en lo que, en las investigaciones y la estadística que en distintas partes del mundo, como mínimo. Por lo tanto, inferimos que, con este dato, que hay 16.949 personas sin ubicar, que son positivos, posiblemente asintomáticos, y están contagiando. Por lo tanto, allí es donde se recomienda las reglas de seguridad personal, es lávate las manos o alcohol, el tema del distanciamiento social, ¿no? Y bueno, usar mascarilla, ¿no? Y ahora el tema de el taparrostro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Miren cuántas personas están, según este dato, cuántas personas por allí, por la región, andan caminando sin saberlo y están contagiadas, están positivos y posiblemente están contagiando a otras personas. Y recuerden que esto es como mínimo, es 5%. ¿Se imaginan si es el doble, 10%, que en Europa, por ejemplo, algunos países han arrojado el tema del 10%? Bueno, son casi el doble. O sea, se podría ir fácil a los 70.000. Por lo tanto, el tema es crítico lo que está sucediendo en La Libertad y por lo cual tenemos que tener más cuidado. No es un tema de causar pánico,
sino tener la información adecuada y en base a eso tomar las medidas del caso, porque parte de la solución está en los cuidados que cada uno pueda tener. Muy bien, y para cerrar, el tema de la evolución. Esto es un consolidado también que he podido realizar para ver el tema de cómo ha evolucionado este cuadrito en el tema de positivos, fallecidos, rápidas, moleculares y total de pruebas desde la semana 10 hasta la semana 17, es decir, 2 meses de análisis para poder ver tendencias, ¿no? Con 2 meses, con 8 semanas podemos ver algunas tendencias para poder concluir. Casos de positivos semanales, vamos a analizar la primera cifra, ¿no? En el caso de positivos semanales, nosotros vemos allí, de hecho, que esto tiene que ir a la alza porque son cifras acumuladas, ¿no? Vemos que en la semana 10 hubieron 854 positivos, la semana 11, 1406 positivos, por allí medio que se estabilizó 2 semanas de la 12 y la 13, 1504 personas y 1566 personas positivas respectivamente. Luego en la semana 4 hubo un incremento de un poco más de 500 personas, se pasó la 14, la semana 14 a 2.206 personas, la semana 15 a 2.357 personas, la semana 16 a 2.750 personas, la semana 17 a 3.204 personas. La semana 17 es al cierre de esta semana, ¿no? Al cierre del 12 de julio. Y allí vemos que la cuestión está en aumento con una tendencia un poco exponencial. Recuerden los dos incidentes que se vienen, apertura económica y el tema de la apertura de los transportes para que haya interconexión entre, entre cada una de las regiones, ¿no? Entonces, esas son las dos olas que posiblemente se reflejen en las cifras. Por ejemplo, lo de la apertura económica es posible de que en este disparo que hemos visto de esta semana ya se estén reflejando los casos de contagio basados en esa decisión de haber terminado la cuarentena en la región La Libertad, ¿no? Y se reflejen las cifras. Y dentro de 15 días, como les hice mención, la quincena de julio se apertura el tema del transporte interregional, es decir, sabemos que en Lima hay unas cifras desorbitantes en contagiados. Bueno, ahora van a venir personas de Lima para Trujillo y de Trujillo hacia otros lados, ¿no? Entonces Lima es el foco o donde hay más cifras y de Lima van a viajar personas a todo el Perú. No solamente a La Libertad, sino a todas las tantas regiones, menos 7 que han quedado todavía en cuarentena, van a viajar a esas regiones y por lo tanto, bueno, no hay que ser iluso para no pensar que eso también va a impactar en nuevos contagios. Más aún cuando dentro de los protocolos son un saludo a la bandera, es solamente, según lo que se ha podido leer, a lo que se ha publicado el día de hoy, es el tema de que tienes que presentar una declaración jurada en donde indicas que no tienes, síntomas de coronavirus. La pregunta es, ¿las personas serán sinceras en esa declaración jurada? En realidad, por allí ponen el pie de página en donde indican que es para saber, bueno, si alguien fue reportado como contagiado, para que avisen quienes estuvieron cerca durante el viaje para decirle, oye, también estás contagiado. O sea, no hay un protocolo en donde en realidad te van a proteger y te van a decir, oye, vas a viajar de manera segura. Para nada. Es para identificar quiénes viajaron cerca a esta persona que puede dar positiva y fue identificada, porque hay un subregistro, también recuerden eso, que hay un subregistro de personas que a veces están registradas como fallecidas por causas naturales, sino como COVID. Por lo tanto, si esta persona, y se sabe, eso ya es un vox populi, se sabe, si es registrada de esa manera, en ese subregistro, bueno, tú vas a estar contagiado y no te llegaron a avisar, ¿no? Entonces esa también es la otra situación preocupante y que se va a reflejar en las cifras que van a aparecer cerca a fiestas patrias, a fin de mes. Muy bien, en el tema de fallecidos semanales, que es la otra cifra que quiero compartirles, allí sale que desde la semana 10, ¿no? En la semana 10 hubieron 61 personas fallecidas, ¿no? Acá sí vemos que hay una especie de meseta con el tema de fallecidos, ¿no? Entonces eso da una luz, ojalá que no se dispare y esto empiece a bajar poco a poco, ¿no? O estabilizarse por unas cuantas semanas más. Si bien es cierto, son 251 personas a la semana 17 fallecidas, pero el sistema de salud
que tenemos en La Libertad no es apropiado, no es adecuado y no nos conviene que los hospitalizados suban y por lo tanto los contagiados, ¿no? Entonces es un poco los fallecidos. Muy bien, semana 11, 109 fallecidos, semana 12, 173, semana 13, 237, semana 14, 258, semana 15, 273. Hasta allí en ascenso y luego empieza un leve descenso durante 2 semanas. Semana 16, 263, bajaron 10 personas de las que habían durante la semana pasada. Y la semana 17, esta semana, 251. Y allí han bajado 12 personas respecto a las que habían fallecido durante la semana anterior. En el tema de pruebas, las pruebas semanales, ¿no? Allí vemos que en esta semana tenemos menos que la semana pasada, pero un poco más que las semanas anteriores, ¿no? Entonces la idea es que esto deben subirlo. Arequipa aplica, miren, allí en esa cifra sacas que en promedio 6.258 entre los 7 días que tiene la semana, o sea, en promedio por día se aplican menos de 1.000 pruebas por día, mientras Arequipa aplica 5.500, un poco más de 5.000 pruebas por día, ¿no? Esto es un dato que deben preguntarle al gobierno regional y a la Dirección Regional de Salud por qué se está aplicando en La Libertad menos, e incluso recuerden, miren, desde la semana 12, ¿no? El pico hubo en la semana 16 con 6.974, pero desde la semana 12 se aplican menos de 1.000 pruebas al día. Ya ingresó 200 personas más para que hagan este muestreo de casa en casa, pero no se está reflejando en las cifras, ¿no? Esas 200 personas ya entraron y ya debería estar reflejado. Sin embargo, vemos respecto a la semana pasada, que hubieron 6.954 pruebas, vemos que esta semana han habido 6.258 pruebas, ¿no? Entonces, esas 200 personas no están, o sea, han metido a 200 personas más para que hagan el trabajo de muestreo, pero no se está muestreando. O sea, ¿cuál es la explicación? He metido personas, pero no tienen muestras, y entonces, ¿para qué se han contratado 200 personas para que hagan muestreo? ¿No? La idea es que las estrategias que se tomen sean para poder combatir o cazar el coronavirus, no para otras cosas, ¿no? Entonces, por allí va la reflexión de este indicador, pruebas rápidas semanales. ¿Y por qué hago este indicador de pruebas rápidas? Porque ya hemos visto que se toman más pruebas rápidas que pruebas moleculares, y aquí nosotros lo vamos a poder visualizar. ¿Cuántas pruebas moleculares se tomaron en las últimas 8 semanas, de la semana 10 a la semana 17? En la semana 10 vemos que hubieron 518 moleculares, la semana 11 613, la semana 12 cayó a 518, la 13 cayó otra vez a 403 y luego creció en la semana 14 a 590 y nuevamente empezó a caer. 415 en la semana 15, 421 en la semana 16 y ha caído nuevamente en la semana 17. O sea, el tipo de prueba que te da mayor eficiencia, mayor certeza de detectar positivos, se aplica menos, ¿no? Y allí es clarísimo cuántas, divídanlo entre 7 y te va a salir cuántas de esas pruebas aplican por día. En el tema de pruebas semanales, ¿no? Ya hacemos el consolidado de ambas pruebas y vemos que hay nuevamente una tendencia a la baja, ¿no? Y bueno, esto casi está correlacionado con la misma, las pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque el grueso de estas cifras del consolidado son pruebas rápidas, ¿no? En la semana, bueno, empezamos bien, en la semana 10 con 7.857, subió en la semana 11 a 9.331, cayó, ¿no? a más de la mitad. En la semana 12, 4.693, cayó en la 13 a 3.756, subió en la 14 a 4.074, subió en la 15 a 6.222, subió en la 16 a 7.375 y cayó en la 17 a 6.647. Como les indico, ya desde inicios de mes se presentó a personal de salud 200 personas más para combatir. Y allí vemos la correlación, ¿no? Ya vemos el consolidado de lo que hemos venido conversando, ¿no? Y bueno, se ve una relación directa entre positivas y el total de pruebas semanales, ¿no? Vemos que hay un bajón en el tema
de las pruebas rápidas y también un bajón en el tema de las pruebas moleculares. Entonces, terminando este tema de las pruebas, haciendo el consolidado de las pruebas y ya casi terminando el segmento del día de hoy, el análisis semanal de la semana 17, ¿no? Nosotros estamos viendo de que Arequipa aplica más pruebas que nosotros, aplica más pruebas que La Libertad, ¿no? Y entonces aquí hay que tener en consideración eso. ¿Por qué Arequipa aplica más de 5.000 pruebas al día? Significa 35.000 pruebas a la semana versus 6.647 pruebas que aplica en la semana 17, que ha aplicado el gobierno regional de La Libertad. 35.000 versus 7.000, por redondear, por darle un empujoncito a La Libertad. Significa que Arequipa está aplicando 5 veces más pruebas por semana. O sea, multiplica 7.000 por 5, 35.000. Eso es lo que aplica Arequipa. Arequipa, 35.000, La Libertad, 7.000, ¿no? Muy bien, eso es por parte de nosotros el análisis de la semana 17. Y bueno, será hasta nuestra próxima transmisión. Vamos a transmitir los días miércoles para el consolidado hasta ese día, los días viernes para el consolidado hasta ese día, y el día domingo, como a esta hora, vamos a hacer el análisis de toda la semana, ¿no? Y en base a eso vamos a ir monitoreando día a día cómo va el tema del coronavirus en La Libertad. Con ustedes, su servidor Dan Inolopú Alemán, de vocero.pe. Será hasta nuestra próxima transmisión. Por favor, a cuidarse bastante, que estas semanas son críticas. Ya les hice mención, apertura económica. De aquí viene el tema de los transportes y las cifras lo indican. Las cifras están en ascenso. Están en ascenso, y esto contradice el comentario del gobernador regional en donde en La Libertad no pasa nada, todo está controlado. Las cifras no dicen eso. Las cifras dicen que el tema está complicado y que se puede complicar más con estas nuevas medidas, la apertura económica en la que ya estamos metidos, y el otro tema de la apertura del sector transporte que se viene a partir de la quincena. Muchas gracias, será hasta nuestra próxima transmisión.